Hay lugares en la profundidad del rancho donde algo te observa, incluso antes de que tú llegues, donde el silencio del cerro se rompe con gruñidos que no son de este mundo, y donde extrañas entidades se manifiestan para atormentar a quienes habitan en ese lugar. Prepárate porque esta noche vas a escuchar 3 testimonios de suscriptores quienes vivieron momentos realmente aterradores. Te recomiendo que apagues la luz, que subas el volumen y prestes mucha atención a cada detalle. Yo soy Marco Barlo y este es el Club de las 3:33 AM. No sé si fue mala suerte o simplemente nos metimos donde no debíamos. Esto nos pasó regresando de unas vacaciones familiares. Íbamos mi esposa, mis 2 hijos y yo. Era tarde, cerca de las 9:30 de la noche. Todavía nos faltaban un par de horas para llegar a la ciudad. La carretera estaba prácticamente sola, de esas donde pasas minutos sin ver un solo coche. Todo iba normal, hasta que el carro empezó a fallar. Primero fue leve, como jaloneos, luego perdió fuerza y en menos de 1 minuto se apagó por completo. Intenté encenderlo varias veces, pero no funcionaba. No había señal, no pasaba nadie y lo peor, la noche ya estaba encima. Decidí bajarme a revisar, pero honestamente no soy mecánico. Abrí el cofre, moví un par de cosas, pero sabía que no lo iba a arreglar allí. Mi esposa ya estaba bastante nerviosa. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó. Miré alrededor y fue cuando vimos un camino de tierra a unos metros. No era una carretera formal, era más bien un sendero que se metía hacia el monte. No teníamos muchas opciones, la verdad. Entre los dos, empujamos el carro hasta meterlo en ese camino. Avanzamos unos cuantos metros y fue cuando vimos unas luces. Era un pequeño rancho, un par de casas, una fogata encendida y además se escuchaban voces. Nos acercamos con cuidado. Un señor mayor salió a recibirnos. Le expliqué lo del carro y sin pensarlo mucho nos dijo: «Quédense aquí esta noche. Mañana vemos lo del carro». No lo dudamos. En ese momento, cualquier ayuda se agradecía. Nos dejaron quedarnos en un cuarto sencillo, camas viejas, techo de lámina, pero suficiente para pasar la noche. Todo parecía normal, hasta que nos acostamos. Al principio era silencio total, pero después empezaron los sonidos. No eran ruidos fuertes, eran un tipo de aleteos, leves pero constantes, como si algo grande pasara volando por encima del techo. Mi esposa también lo escuchó. ¿Son pájaros?, me susurró. Negué con la cabeza. A esa hora no era nada normal. Luego vino algo peor. Se empezaron a escuchar risas, pero no eran risas normales, eran agudas, lejanas y al mismo tiempo cerca, como si vinieran del monte, pero estuvieran rodeando la casa. Mis hijos ya estaban despiertos. El más pequeño empezó a llorar. Traté de tranquilizarlos, diciéndoles que seguramente era gente del rancho, pero la verdad, eso ni yo me lo creía. En un momento, todo se quedó en silencio, un silencio incómodo, pesado, y de repente se escuchó algo justo arriba del techo, un golpe. Y luego, como si algo caminara muy lento, arrastrando algo. Mi esposa me apretó el brazo. «Hay algo allá arriba». No respondí, solo me quedé escuchando. Los pasos se detuvieron justo encima de nosotros y luego se escuchó un rasguño largo, como si unas uñas pasaran por la lámina. No me levanté,
No abrí la puerta, no hice nada, solo esperé a que pasara. No sé en qué momento me quedé dormido, pero cuando desperté ya había amanecido. Todo parecía normal otra vez. Salimos del cuarto. La gente del rancho ya estaba despierta, como si nada hubiera pasado, pero algo no estaba bien. Una de las mujeres tenía un moretón en el brazo, otro señor tenía una marca en el cuello, y no eran los únicos. Mi esposa me enseñó su espalda y tenía 3 marcas, como si alguien lo hubiera sujetado fuerte durante la noche. No recordaba nada, yo tampoco. Nos acercamos al señor que nos había ayudado y le pregunté directamente qué había pasado. Se quedó callado unos segundos y luego dijo algo que no se me va a olvidar. Anoche andaban cerca. ¿Quién?, le pregunté. No respondió de inmediato, solo miró hacia el monte y dijo en voz baja: las que vuelan. Sentí un frío en el cuerpo. Intenté no mostrarlo, pero ya quería irme de allí. Arreglamos como pudimos el carro con ayuda de ellos y nos fuimos ese mismo día. Antes de irnos, mi hija dijo algo que hasta la fecha me incomoda. Papá, anoche una señora me habló. Me detuve en seco. ¿Qué te dijo? Me miró y respondió muy tranquilamente: que fuera con ella, papá. No le comenté nada a mi esposa. Solo me subí al carro y manejé. Con el tiempo, mi esposa y yo llegamos a hablarlo, pero siempre terminábamos en lo mismo. No sabíamos qué fue eso, y la verdad, tampoco queríamos saberlo. Pero hay algo que no se me quita de la cabeza. Esa noche, lo que sea que estaba en ese rancho, ya nos estaba esperando. Buenas noches, Marco. Quiero contarte algo que me pasó en el rancho y que hasta la fecha no he podido explicar. Mi papá es de la Unión de San Antonio, en Jalisco. Ese lugar, por lo que yo sé, vivió parte de la persecución cristera. Hubo muchas muertes y está cerca de un lugar que se llama el Cerro de la Mesa. Cuentan que allí, cuando los militares subían, desde arriba les aventaban piedras y así los mataban. Desde entonces, dicen que esa zona quedó marcada y que pasan cosas muy raras. Nosotros íbamos seguido de cacería por allá. Un fin de semana nos quedamos en casa de unos tíos de mi papá. Llegamos en la tarde, nos instalamos y ya en la noche decidimos hacer algo que se llama lampareadas. Básicamente es salir a cazar en la noche usando lámparas. Íbamos caminando entre el cerro, mi papá, un tío, una prima, una hermana y yo. Era puro monte, no había luz, no había casas, no había nada. Y de repente, a mi lado izquierdo se empezó a escuchar cómo tronaba la hierba. Di un brinco al centro del camino. Mi tío me alumbró y en ese momento se escuchó como si galopara un caballo. Fueron unos cuantos pasos y nada más. Alumbramos y no había nada, ni un caballo, ni una persona, ni ruido, ni nada. Seguimos caminando hasta llegar a las vías del tren, pero ya era tarde, alrededor de las 11 de la noche. Empezaron a aullar los coyotes, así que decidimos regresarnos. Pero antes de llegar al rancho, se nos cruzó una vaca. Estaba exageradamente flaca y muy pequeña. Pasó frente a nosotros sin correr, sin asustarse, como si no supiera que estábamos allí. Solo cruzó y se metió otra vez al monte. Se me hizo raro, pero seguimos caminando. Ya en el rancho, mi papá me dijo algo que me dejó pensando toda la noche. Me dijo: no te quise decir allá, pero esa vaca no era buena.
era algo malo y que antes de verla había sentido una mala energía. Esa noche hicimos una fogata y de repente los perros salieron corriendo como si persiguieran algo, pero regresaron asustados, con la cola entre las patas, y eso no era normal en ellos. Entonces lo vi. A lo lejos, junto a un mezquite, había una silueta, como una persona, pero demasiado alta, tan alta que parecía tocar las ramas del árbol. Pensé que era mi imaginación, pero mi tío me dijo, ¿viste lo mismo que yo? Volteamos otra vez y ya no había nada. Esa noche nos fuimos a dormir, las mujeres en la casa y nosotros en la camioneta. Todo estaba en silencio, pero de repente vi una silueta pasar por fuera de la camioneta. Me levanté, pero los vidrios estaban muy empañados, apenas se veía, y entonces la hierba empezó a moverse, como si algo viniera caminando directo hacia nosotros. Pensé en asomarme, pero algo me dijo que no lo hiciera, y mejor me acosté, hasta quedarme plenamente dormido. A la mañana siguiente nos dijeron que en la noche les rasguñaron las ventanas. Yo le conté a mi papá lo que vi, y me dijo, qué bueno que no te asomaste, eso era cosa mala. Yo pensé que ahí terminaba todo, pero no, Marco. Más tarde, antes de irnos, decidimos hacer una última corrida. Nos fuimos colocando entre la hierba, separados, y a mí me tocó quedarme en una parte como de río seco. Estaba en silencio, cuando de repente el aire volvió. Pero esta vez se veía como ondas moviéndose entre la hierba, y entonces la hierba empezó a doblarse, como si algo viniera hacia mí. Se abría paso, directo hacia donde yo estaba, y en ese momento escuché un gruñido, grave, pesado, algo que no era normal, y allí no lo pensé. Salí corriendo. No sé cómo atravesé el monte, ni los mezquites, ni nada. Solo corrí. Sentía que el cuerpo se me iba a romper del miedo. Ese fue el susto más fuerte de todos. Después de eso, regresé con los demás como pude. Ya no quise seguir en la cacería, y la verdad, nadie dijo nada, pero todos sabían que algo no estaba bien. Nos fuimos de ese lugar ese mismo día, y aunque ha pasado el tiempo, hasta la fecha no sé qué fue lo que nos siguió esa noche, ni qué era eso que se movía entre la hierba. Pero de algo sí estoy seguro, Marco. Eso no era un animal, y tampoco era algo que debíamos haber visto. No sé si esto tenga que ver con lo que la gente dice de los ranchos, pero lo que pasó esa noche no se sintió normal desde un inicio. Fuimos al velorio de un amigo de mi papá. Era en un rancho, como a 1 hora del pueblo. No éramos tan cercanos, pero mi papá insistió en ir. Decía que le debía respeto. Llegamos ya de noche. El cuerpo estaba en una sala grande, de esas casas viejas, con piso de cemento, sillas alrededor y veladoras por todos lados. Había mucha gente, pero nadie hablaba fuerte. Todo era en voz baja, como si no quisieran interrumpir algo. Lo primero que noté fue el ambiente. No era una tristeza normal, era como hostilidad, como si todos estuvieran incómodos, pero nadie dijera nada. Me senté un rato con mis papás, pero después de un tiempo me salí al patio. Había más gente afuera, fumando, tomando café, tratando de distraerse, pero fue allí cuando lo vi por primera vez. Un hombre estaba de pie, un poco retirado de los demás, casi en la oscuridad. No estaba haciendo nada, solo mirando hacia la casa.
No se movía. Se me hizo raro porque no estaba con nadie, y en un lugar así se supone que todos se conocen. Le pregunté a un señor que estaba ahí: ¿quién es él? El señor volteó, lo vio y se quedó callado unos segundos. No sé, me dijo, pensé que venía contigo. Eso ya me dejó intranquilo. Volví a verlo y seguía igual, quieto, solo mirando, pero había algo que no sé cómo explicarlo. No encajaba. No era la ropa ni la cara, era una sensación extraña, como si no estuviera allí por lo mismo que los demás. Decidí regresar adentro, pero al pasar junto al ataúd escuché algo, una especie de murmullo, muy leve. Pensé que alguien estaba rezando, pero no, venía de más cerca. Volteé y por un segundo me pareció que el cuerpo se había movido. No bruscamente, fue algo mínimo, como un ajuste. Me quedé helado. Nadie más reaccionó, nadie más pareció notarlo. Me convencí de que había sido mi mente y mejor me salí otra vez. Pero el ambiente afuera ya no era el mismo. Los perros que estaban alrededor empezaron a ladrar, no como normalmente lo hacen. Era más agresivo, más insistente. Todos voltearon hacia el cerro y allí fue cuando alguien dijo: ya llegó. Nadie preguntó nada, solo se quedaron en silencio. Yo sentí un frío en el cuerpo, pero no era por el aire. Volteé otra vez hacia donde estaba el hombre y ya no estaba. Pensé que se había metido a la casa, pero en ningún momento lo vi entrar. Pasaron unos minutos y decidí ir al baño. No había baño como tal, tenías que irte hacia una zona con árboles atrás de la casa. Agarré mi celular y me fui. Mientras caminaba, los ladridos se escuchaban más lejos y el rancho se iba quedando en un completo silencio. Demasiado silencio. Llegué a los árboles y justo cuando terminé, escuché algo detrás de mí. Un paso, lento, sobre la tierra. Pensé que era alguien más. ¿Hay alguien allí?, dije, pero nadie respondió. Y entonces escuché otro y otro más, como si alguien caminara sin prisa. Sentí esa incomodidad, esa que te dice que no debes de voltear, pero lo hice y allí estaba, el mismo hombre, a unos metros entre los árboles, pero ahora lo podía ver mejor. Y fue allí cuando entendí que algo no estaba bien, porque no parpadeaba, solo me estaba viendo, fijo, sin expresión alguna, no se movía, y entonces hizo algo. Sonrió, pero no fue una sonrisa normal. Fue una sonrisa lenta, forzada, como si no estuviera acostumbrado a hacerlo. Sentí un vacío en el estómago. No dije nada, tampoco me pude mover. Y entonces los perros empezaron a ladrar otra vez, pero ahora se escuchaban más cerca, más desesperados. El hombre giró la cabeza hacia el sonido y en ese momento la luz de mi celular tembló un poco. Fue solo un segundo, pero cuando volví a enfocar ya no estaba. No corrió, no se escondió, simplemente ya no estaba. Regresé a la casa rápido y al entrar sentí algo peor. La gente estaba distinta, más callada, estaba más tensa. Me acerqué a mi papá y le dije: oye, hay un señor afuera que... No me dejó terminar. Me miró serio. No salgas otra vez, me dijo, así, seco, sin explicación. Me quedé allí el resto de la noche, pero ya no se sentía igual. Cada vez que alguien empezaba a rezar, los animales del rancho reaccionaban. Primero fueron los perros,
Luego se escuchaban los caballos, inquietos, golpeando el suelo, y después los cerdos. Chillaban horrible, era un sonido muy fuerte, como si algo los estuviera alterando. Nadie decía nada, pero los rezos empezaron a escucharse más fuertes, más rápidos, como si quisieran terminar cuanto antes. En uno de esos momentos, entre oración y oración, se escuchó algo entre los árboles, un movimiento. Se escuchó muy claro, como pasos, pero no eran de un animal. Varias personas voltearon al mismo tiempo. Nadie fue a ver, nadie quiso preguntar nada, solo siguieron rezando, más fuerte, más rápido, como si supieran que algo estaba allá afuera y que no debía acercarse. Yo no dejaba de mirar hacia la oscuridad, y entonces lo vi otra vez. El hombre, más cerca, mucho más cerca que antes, ya no estaba apartado. Ahora estaba al límite donde llegaba la luz, y esta vez no estaba solo. Detrás de él, algo se movía. No alcanzaba a ver bien qué era, pero no era una persona. Los perros empezaron a ladrar como locos, y de pronto alguien dijo en voz baja: «Ya no lo dejen entrar». No supe si hablaba de alguien o de algo. En ese momento, el hombre dio un paso hacia adelante, y todos, sin ponerse de acuerdo, empezaron a rezar más fuerte, casi gritando. Los animales no se calmaban, el aire se sentía pesado, como si algo estuviera presionando todo. Y de pronto, el hombre ya no estaba. Así, sin moverse, sin irse, solo, ya no estaba. El silencio que quedó después fue lo peor. Ya nadie hablaba, solo se escuchaban respiraciones y las veladoras consumiéndose. Cuando empezaron a sacar el cuerpo, yo no quería voltear, pero tuve que hacerlo. Y allí entre los árboles vi algo más, un animal, una cabra, parada, inmóvil, mirando directamente hacia la casa. No se movía, no hacía ruido, solo estaba allí, pero había algo en la forma en la que miraba que no era normal. No apartaba la vista, no reaccionaba a los perros, nada, solo se la pasaba observando. Y entonces se entendía algo, no porque alguien me lo dijera, sino por cómo reaccionaba la gente, por cómo rezaban, por cómo evitaban mirar hacia allá. Ese hombre no había ido por casualidad, y el que estaba en el ataúd tampoco se había ido tranquilo. En el camino de regreso, le pregunté a mi papá, ¿por qué todos rezaban así? Se quedó callado un rato, y luego dijo algo que no me gustó nada, porque hay gente que en vida pide cosas que no se pueden pagar aquí. No le pregunté más, pero hasta hoy, cuando recuerdo esa noche, no pienso en el velorio, ni en el cuerpo. Pienso en ese momento, cuando todos empezaban a rezar al mismo tiempo, como si ya supieran que alguien había venido a cobrar una deuda. Si llegaste hasta aquí, es porque sabes que hay cosas que no deberían contarse, pero que aún así pasan. Si tú has vivido algo parecido o tienes una experiencia que no puedes explicar, puedes dejarla en los comentarios o escribirme a mis redes sociales. Tu historia podría ser la protagonista del siguiente episodio. No olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita para no perderte de estos inquietantes relatos, porque aquí las historias no terminan cuando apagas el video. Yo soy Marco Barlo y quiero desearte que tengas una linda noche. Cuídate, cuida a los tuyos y espero sobre todo, después de haber escuchado estos inquietantes relatos, que tengas sueños aterradores. Hasta la próxima.